Inversores con tiristores por conmutación forzada. Ciertamente se pueden utilizar otro tipo de dispositivos de conmutación para los inversores, como lo son los transistores, que son utilizados en aplicaciones de media o baja potencia. Los transistores, los GTO y los IGBT se vuelven cada vez más competitivos, desplazando de esta manera a los tiristores. No obstante, para aplicaciones de alto voltaje y alta corriente, resulta necesario conectarlos en serie o en una combinación de serie paralela, dando como resultado una mayor complejidad en el circuito. Mientras que los tiristores de conmutación rápida, disponibles específicamente de alto voltaje y alta corriente, resultan más adecuados para las aplicaciones de alta potencia. Sin embargo, para desactivar los tiristores se requiere un circuito adicional de conmutación. Algunos de los tipos de circuitos de conmutación utilizados comúnmente en aplicaciones de inversores son los inversores de conmutación auxiliar y los inversores con conmutación complementaria. Inversor con conmutación auxiliar. Podemos observar el diagrama de un inversor de tiristor monofásico de puente completo con conmutación auxiliar. Un circuito de conmutación está compartido por dos tiristores, T1 y T11 en este caso. Suponiendo que el tiristor T1 conduce y suministra la corriente de pico de carga IM y que el capacitor CM está cargado en V0 con la polaridad según podemos ver, el proceso de conmutación es similar al del circuito de pulso resonante. También podemos dividir el proceso de conmutación del tiristor en 4 modos. El modo 1. Este modo empieza cuando el tiristor T11 se activa para desactivar T1, tiristor T1. El disparo del tiristor T11 provoca el flujo resonante de corriente a través del capacitor y obliga a que se abata la corriente de T1. Esto se puede considerar como una corriente inversa que atraviesa el circuito formado por LM, CM y D1 y T11. Este modo termina cuando la corriente de T1 se abate a cero y la corriente del capacitor se eleva hasta la corriente de carga en el tiempo del tan 1. El modo 2 empieza cuando el diodo 1 empieza a conducir y la oscilación resonante continúa a través de LM, CM, D1 y T11. Este modo termina cuando la corriente del capacitor se reduce de nuevo a la corriente de carga en el tan 2 y el diodo 1 deja de conducir. El modo 3. Este modo inicia cuando D1 deja de conducir, el capacitor se vuelve a cargar a través de la carga y la corriente aproximadamente constante. Este modo se termina cuando el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la alimentación, Vs, en el tan 3. Tiende a sobrecargarse debido a la energía almacenada en el inductor. Modo 4. Este modo inicia cuando el voltaje del capacitor tiende a hacerse mayor que Vs, el voltaje de fuente. El diodo 4 tiene la polarización positiva y la energía almacenada en el inductor se transfiere al capacitor y hace que se sobrecargue respecto al voltaje de alimentación. Este modo termina cuando la corriente del capacitor vuelve a batirse a cero y el voltaje del capacitor se invierte en relación a la polarización original. El capacitor está ahora listo para activarse a T4, el tiristor 4, en caso de que el tiristor T44 se dispare.
Inversores de conmutación complementaria. Nos dice que si dos inductores están bien acoplados, el disparo de un tiristor desactivará otro tiristor del mismo brazo del puente. Este tipo de conmutación se conoce como conmutación complementaria. Su principio se puede aplicar a circuitos inversores por conmutación forzado. Este circuito también se le conoce como inversor McMurray-Bedford, y la operación del circuito se puede dividir en tres modos. Modo 1. Este modo empieza cuando el tiristor 2 se dispara para desactivar el tiristor 1 que estaba conduciendo. En el inicio del modo, el capacitor C2 estaba cargado hasta VS. C1 estaba en cortocircuito anteriormente a través de T1 y no tiene ningún voltaje. El voltaje a través de L2 es VL2 igual a VS. La corriente a través de VL induce un voltaje de VL1 igual a VS a través de L1. Se aplica un voltaje inverso en VAK igual a VS menos VL1 menos VL2 igual a menos VS a través del tiristor 1. Y la corriente del tiristor 1 se fuerza hasta 0. Y T1 se abate hasta 0 y T2 se eleva hasta el nivel de la corriente instantánea de la carga. Y T2 es igual a IM. Este modo termina cuando el voltaje del capacitor C2 se abate hasta 0 y VC2 tiende a cargarse en la dirección opuesta. La duración del tiempo correspondiente a este modo se puede determinar a partir de la condición VL2 por el tau es igual a tau de la corriente de carga, que es igual al voltaje del capacitor 2 por T igual al tiempo de la corriente de carga, que es igual a 0. O también resulta ser la condición de la corriente pico del tiristor. Modo 2. Este modo inicia cuando el diodo 2 empieza a conducir. La energía almacenada en el inductor L2 se pierde en el circuito formado por T2, D2 y L2. La corriente de carga IL también fluye a través del diodo D2. Este modo termina cuando I2 se abate hasta 0 y el tiristor T2 se desactiva debido a autoconmutación. Duración de este modo es aproximadamente T2M igual a IP por LM entre VD. Modo 3. Este modo empieza cuando T2 se desactiva. El diodo 2 continúa la conducción de la corriente de la carga hasta que ésta se cae a 0. El voltaje de polarización inversa para T2 se proporciona por la caída del voltaje directo del diodo 2. Inversor de fuente de corriente. En las secciones anteriores, los inversores son alimentados a partir de la fuente de voltaje y la corriente de la carga se fuerza a fluctuar de positiva a negativa y viceversa. A fin de hacer frente a las cargas inductivas, se necesitan interruptores de potencia con diodos de Marshall, en tanto que un inversor de fuente de corriente, la entrada se comporta como su nombre lo indica. La corriente de salida se mantiene constante independientemente de la carga del inversor, y el voltaje de salida es obligado a cambiar, dado que debe haber un flujo continuo de corriente desde la alimentación. Siempre debe conducir dos interruptores, un interruptor superior y otro inferior. Se requieren diodos en serie con los transistores para bloquear los voltajes inversos sobre los transistores. Cuando dos dispositivos en brazos diferentes, la corriente de la alimentación L1 fluye a través de la carga. Cuando conducen dos dispositivos en el mismo brazo, corriente de la fuente se desvía de la carga.
En un inversor de fuente de corriente, los impulsos de conmutación para los tiristores requieren solo de capacitores y son más sencillos. Supongamos que T1 y T2 están conduciendo y los capacitores C1 y C2 están cargados de polaridad. El disparo de los tiristores T3 y T4 producirá polarización inversa en los tiristores T1, T2, T1 y T2. Son desactivados por conmutación, por impulso. La corriente ahora fluirá a través de T3, C1 y D1 a la carga y D2, C2, T4. Los capacitores C1 y C2 se descargarán y se recargarán a una velocidad constante determinada por la corriente de la carga IM, que es igual a IL. Cuando C1 y C2 están cargados al voltaje de la carga y su voltaje se abate hasta cero, la corriente de la carga es transferida del diodo D1 al D3 y del diodo D2 al D4. El diodo D1 y D2 se desactivan cuando la corriente de la carga está totalmente invertida. El capacitor está ahora mismo para desactivar a T3 y a T4. Se dispararán los tiristores T1 y T2 en el siguiente medio ciclo. Aquí vemos que el tiempo de conmutación depende de la magnitud de la corriente, de la carga y del voltaje de la misma. Los diodos aíslan los capacitores del voltaje de la carga. Vemos que el diagrama del circuito inversor trifásico de fuente de corriente, las formas de onda para las señales de compuerta y las corrientes de línea para una carga conectada en estrella aparecen aquí. En cualquier instante solo conducen simultáneamente dos tiristores. Cada dispositivo conduce para 120 grados de la ecuación y la corriente para la fase A se puede expresar de esta manera. En los inversores de enlace de CD variable, el voltaje de salida de un inversor se puede controlar variando el índice de modulación y manteniendo constante el voltaje de entrada de CD. Pero en este tipo de control de voltaje estaría presente el rango de armónicas de voltaje de salida. Los anchos de pulso se pueden mantener fijos para eliminar o para reducir ciertas armónicas. Y este voltaje de salida se puede controlar variando el nivel de voltaje de entrada en CD. Una disposición como esta aparece en la figura que vamos a presentar y se conoce como un inversor de enlace de CD variable. Esta disposición requiere de un paso adicional del convertidor y si se trata de un pulsador, la potencia no se puede ser retroalimentada de la fuente de CD. A fin de obtener la cantidad y las armónicas de voltaje de salida deseada, puede predeterminarse la forma de voltaje de salida como se muestra en esta figura o en esta figura. La alimentación en CD es variable a fin de una salida variable en CA.
En los circuitos inversores, la determinación de las especificaciones de corriente y voltaje de los dispositivos de potencia depende de los distintos tipos de inversores, de la carga y de los métodos de control del voltaje de corriente. El diseño requiere de la deducción de expresiones para la corriente instantánea de carga y de la graficación de las formas de onda de corriente para cada dispositivo y componente. Una vez conocida la forma de onda de la corriente y las técnicas para el cálculo de las especificaciones de los dispositivos de potencia de los componentes de conmutación, la evaluación de las especificaciones de voltaje requieren del establecimiento de los voltajes inversos para cada dispositivo. A fin de deducir las armónicas de salida, se necesitan filtros de salida. En esta figura se muestran los filtros más comunes. Un filtro C es muy sencillo, pero utiliza más potencia efectiva. Un filtro LC sintonizado, como el de esta figura, puede solo eliminar una frecuencia, y un filtro CLC correctamente diseñado, como el de esta figura, es más eficaz en la reducción de armónicas en un amplio ancho de banda y utiliza menos potencia efectiva. Los inductores se utilizan en los circuitos de conmutación de tiristores y como filtros de entrada y salida. Las pérdidas magnéticas dependen de la frecuencia, por lo que estos inductores deberán ser diseñados con núcleos de muy alta permeabilidad con la idea de reducirlas. Normalmente, la salida de los inversores está aislada a la carga mediante un transformador de salida. El voltaje de salida del inversor por lo general contiene armónicas incrementando las pérdidas del transformador. Un transformador diseñado para operar en voltajes puramente senoidales se verá sujeto a pérdidas más altas y deberá ser penalizado en su especificación cuando se opere a partir del voltaje de salida de los inversores. El voltaje de salida no deberá tener componentes de CD, de lo contrario, el núcleo se puede saturar.